conflictos familiares, conflictos en la escuela, conflictos en el trabajo, conflictos con el vecino. También nos enfrentamos contra enfermedades crónicas. Y creo que contra esto nadie se salva, porque desafortunadamente no llevamos una vida tampoco sana. Y aún así, he visto que futbolistas jóvenes, deportistas jóvenes de alto rendimiento, que practican mucho el ejercicio y deberán de tener un corazonzote grandote, se han infartado. Así que nadie está exento de tener conflictos o de experimentar la muerte. Así que, pero se nos asegura que a pesar de todo, Dios en su infinita misericordia usa estas circunstancias para nuestro bien. Es importante tener presente que cuando enfrentamos dificultades no estamos solos. No debemos desesperarnos ni perder la fe en Dios. Debemos entender que las pruebas de fuego pueden ser oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. En esta misma carta, en 1 de Pedro 1:7, pues nos dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así como el fuego purifica el oro, las pruebas pueden purificar nuestra fe, haciendo que confiemos más en Dios y que nos acerquemos más a Él. En lugar de ver las pruebas como una carga, podemos verlas como una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestro carácter. Podemos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la sabiduría para enfrentar las dificultades y para verlas desde su perspectiva. Al caminar en fe y en obediencia a Dios, podemos enfrentar las pruebas con esperanza y confianza, sabiendo que Dios tiene un plan para nuestra vida. A veces la vida lanza sorpresas que no estábamos listos para enfrentar, pero en esos momentos difíciles, cuando la prueba de fuego aparece más intenso, es una invitación a profundizar nuestra fe. Porque cada prueba es como un gimnasio espiritual, donde nuestras creencias pueden fortalecerse y aunque la lucha sea real, nunca estamos solos. En lugar de desalentarnos, podemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer y acercarnos más a quien nos sostiene. Yo les voy a comentar algo, hermanos, que muchas veces, cuando nosotros estamos en nuestro confort, estamos tranquilamente en nuestra casita, vemos televisión, estamos sentados, tomamos cafecito, y no hay nada malo que aparezca en mi hogar. Pero de repente, sin saber de dónde, alguien de mi familia se enferma y se puede enfermar gravemente. Y lo que vamos a aprender es, primeramente, a auxiliar y correr a buscar ayuda. Y podemos ir al hospital, pero ¿qué crees? Que cuando llegas al hospital no sabes ni qué hacer. No sabes ni a quién dirigirte,
no sabes qué papeles llevar, ni nada de nada, por decir, estás en cero. Esto nos ayuda igualmente a aprender, a movernos en lugares que muchas veces no son agradables. Muchas veces ir al ministerio público, a la cárcel, al reclusorio, si tú no sabes mover, hasta te llevan al baile, ¿sí? Sobre todo allí en el reclusorio. En el hospital, igualmente tienes que aprender a moverte en un hospital, posiblemente a exigir que atiendan a tu enfermo, posiblemente también a ahorrar dinero para poder pagar. Entonces, todo eso es una enseñanza, son pruebas que llevamos en esta vida, pero que también llevamos a nuestra vida espiritual. Y nos sigue diciendo el apóstol Pedro. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Aquí el apóstol nos invita a gozarnos en los padecimientos, en los sufrimientos del Señor Jesucristo y a participar en ellos. Es importante entender que, aunque parezca un concepto extraño, esta frase nos muestra la importancia de aceptar y recibir los sufrimientos propios del camino cristiano. A través de estas dificultades se puede llegar a tener una mayor unión con el Señor y una mejor comprensión de su obra. En la mayoría de las religiones, el sufrimiento se interpreta como una experiencia negativa. En el cristianismo, sin embargo, podemos ver cómo esta percepción cambia cuando se entiende que los momentos difíciles pueden tener un propósito divino. Es una invitación a reflexionar en esta idea, recordándonos que aún en los momentos de dolor podemos encontrar una razón para alegrarnos. Es en la participación de los padecimientos de Cristo que podemos encontrar esta razón. Los creyentes creemos que Él murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, dando su vida por nosotros. Se convirtió en el ejemplo perfecto de sufrimiento y sacrificio en nombre de Dios. El sufrimiento se puede entender como una oportunidad para acercarnos a la divinidad, compartir sus cargas y ser parte de la misión salvadora. Este entendimiento del dolor puede cambiar la forma en que enfrentamos los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando tenemos esa etapa difícil en nuestra vida, de veras que como humanos muchas veces no lo puedo comprender, no lo entendemos, no lo podemos pasar por nuestra cabeza, no lo podemos digerir. Es algo que a veces hay gente que se da golpes en la cabeza. La gente del mundo nunca lo va a poder entender. Muchos dicen, oye, qué mala suerte tengo. Ya nada más falta que el Bobby haga del baño sobre mi pantalón, ¿verdad? Y para ellos eso todo es incomprensible. Pero para nosotros como creyentes, sabemos de dónde viene y para qué viene. Para probarnos, hermanos, que si realmente acudimos al hombre o acudimos a Dios. Sabemos que Dios igualmente nos ha pedido que nuestras cargas se las dejemos a Él, ¿sí? Tú ya no debes de cargar ese tipo de cuestiones difíciles, incomprensibles. Él se encarga de todo. Nada más confía en Él y pon tu fe en Él. Eso es
importante que como creyentes tenemos ya en nuestra mente y en nuestro corazón. La revelación de la gloria de Cristo, esta gloria es algo que esperamos alcanzar en la vida eterna cuando nos reunamos de nuevo con el Señor. Esta última parte nos recuerda que, aunque los sufrimientos puedan ser difíciles de soportar, los creyentes tenemos la promesa de la vida eterna. Cuán importante es no perder de vista esta promesa, ya que como humanos es fácil desalentarnos ante las dificultades de la vida. Pero al recordar la gloria y la vida eterna, nos ayuda a tener una perspectiva más amplia y entender que los sufrimientos, lejos de alejarnos de Dios, pueden acercarnos más a Él. Este versículo nos presenta un reto difícil de cumplir: encontrar alegría en medio del sufrimiento. Sin embargo, podemos aplicar este concepto a nuestra vida diaria. Podemos encontrar sentido en las dificultades, entendiendo que pueden ser una oportunidad para crecer en nuestra fe. De igual manera, podemos encontrar motivación en la promesa de la vida eterna, que nos recuerda que las dificultades de esta vida son temporales. En otro versículo, igualmente, el apóstol nos dice que son pasajeras. Así que, hermanos, no te vas a quedar estancado con las dificultades y con los problemas que vas a tener en tu vida. Son finitos, son pasajeros. En cambio, tu vida, tu salvación va a ser eterna, por siempre y para siempre. Al mismo tiempo, hermanos, no podemos ignorar los sufrimientos de los demás. El hecho de que participemos en los padecimientos de Cristo implica también que debemos ser sensibles a los problemas de los demás, ofrecer apoyo y compartir su carga. Entender que el sufrimiento no es solo una carga, sino un camino que nos une más a Cristo. Cada desafío pueden ser vistos como oportunidades para abrazar la esperanza y la vida eterna. En momentos difíciles podemos descubrir una chispa de alegría y crecimiento espiritual y nos permite encontrarnos más cerca de nuestro Señor Jesucristo, que también vivió el sufrimiento por nosotros. Recordar que no solamente tú sufres, hermano, que no eres el ombligo del mundo, que a ti todo te pasa. Tienes que recordar que alguien sufrió más y hasta la muerte por ti y por todo el mundo. Y aquellos que lo comprenden, pues al final de cuentas se acercan al Señor para dar las gracias, para dar la alabanza, e igualmente ser obedientes de acuerdo a los mandatos del Señor. Así que recuérdame, diría el gansito, ¿verdad? El patito, recuérdame. Hay que recordar, hermanos, que no se nos olvide. Primera de Pedro 4:14, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. La persecución es algo que padecieron muchos cristianos
en los primeros días de la iglesia y aún hoy en día, muchos cristianos alrededor del mundo siguen pasando y padeciendo por esto, por su fe. El apóstol nos dice que si somos insultados por el nombre de Cristo, somos dichosos. Es una declaración que puede parecer extraña. Para algunos, ¿cómo puede alguien considerarse dichoso cuando está siendo perseguido o maltratado por su fe? Pero en el contexto cristiano, ser perseguido por la fe no es algo malo. En realidad es un honor porque significa que estás viviendo una vida de fidelidad al Señor. Ser perseguido por la fe significa que estás haciendo algo bien y que estás siendo reconocido por ello en el mundo espiritual. Si somos insultados por el nombre de Cristo, el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Esa es una gran promesa. El Espíritu Santo nos acompaña y nos fortalece en los momentos de persecución. Hermanos, no estamos solos. Tenemos en nosotros el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ha habido momentos en la historia de la Iglesia que los fieles se han enfrentado a la persecución extrema. Hoy en día somos dichosos porque podemos adorar y alabar libremente sin temor a ser insultados, arrestados o ejecutados. Y efectivamente, hermanos, estamos en una posición muy cómoda. Aire acondicionado, calientito, sillas que podemos aguantar un buen rato. Yo me he sentado en sillas que a la hora ya no puedes quedar sentado más tiempo porque pues tienes ya dolor. Y eso es bueno porque a través de nuestro líder, de nuestro pastor, tenemos una iglesia cómoda. Pero no por ser cómoda, requiere de servicios también, hermanos. Es una iglesia que necesita de nosotros y que debemos igualmente agradecerle a Dios por el lugar en el cual nos ha puesto. Así que también tenemos que recordar en dónde estamos y para quién estamos. En la vida, a menudo nos encontraremos en situaciones difíciles por ser fieles a nuestras creencias, pero se nos recuerda que esas experiencias, aunque duras, pueden ser vistas como un gran honor. En lugar de huir de la persecución, podemos aprender a verla como una señal de que estamos en el camino correcto, viviendo auténticamente nuestra fe. Así que la próxima vez que sintamos la presión por nuestras convicciones, recordemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, transformando nuestra lucha en una oportunidad para crecer y brillar aún más en la oscuridad del mundo. Tenemos que ser luz, hermanos. Sobre todo en este mundo caído, en donde prevalece más la oscuridad que la luz. Como les comentaba, hay que ser luz en tu casa. Si no tienes luz, hermano, pídesela a Dios. Y si no, pues también hay que pagar, ¿verdad?, para tener luz en la casa y seguir con nuestros quehaceres. Pero la luz espiritual que necesitamos en esta vida viene de arriba. Así que no busques en otro lado. El Señor te alumbrará tu camino.
Primera de Pedro 4:15, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Esta es una advertencia para todos los creyentes, incluso también para los no creyentes, pero al final de cuentas nosotros estamos en otra posición. Es una advertencia contra comportamientos inapropiados que podría resultar en un sufrimiento innecesario. Es una exhortación a vivir correctamente y evitar la implicación en actividades ilícitas, malas, que pudieran tener consecuencias negativas. Reflexionar sobre nuestras acciones en nuestra vida diaria nos recuerda la importancia de hacer lo correcto y evitar hacer daño a otras personas. Nos recuerda la importancia de no envidiar la propiedad de otros y no buscar formas de entrometerse en lo ajeno, en el chisme. No sé a quién le habla, ¿verdad? En el mundo no hay chisme, hay mucha sabiduría. Una de las cosas que tenemos como humanos a veces es entrometernos en la vida de los demás, y a veces nos entrometemos y juzgamos mal a las personas sin conocerlas a fondo, sin conocer su contexto. Y la verdad, es difícil a veces de quitar, pero lo tenemos que hacer. Cuando llevemos ya una vida espiritual, santa y pura, debemos de quitarnos ser entrometidos. Yo sé que si les digo que para que no participemos como ladrones o como homicidas, a lo mejor nos cuesta más trabajo, pero el entrometernos es algo fácil. Nuestra mente y nuestra boca luego corre al chisme. Por eso debemos de cuidarnos y reflexionar sobre nosotros, qué es lo que estamos haciendo bien. Es un llamado a vivir una vida honesta y justa, incluso si no experimentamos las consecuencias negativas. Inmediatamente el tiempo revela la verdad y puede exponer nuestros secretos más oscuros. Así que tarde que temprano, hermano, van a salir los secretos. En nuestro caminar diario es importante sembrar semillas de amor, de paz y justicia en cada acción y en cada decisión. Al reflexionar sobre nuestras conductas, recordemos que cada pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Con cariño y empatía, elijamos ser portadores de luz, evitando el daño y fomentando la paz en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas se conviertan en un testimonio viviente de la bondad y la justicia que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Importante. Vemos muchas veces que nuestros ademanes, a veces hasta nuestros consejos, podemos, en lugar de ayudar a la gente, dañarla más. Algunos incluso nos volvemos así como un poco expertos en los gestos de la cara, ¿verdad? Y cuando vemos que alguien te guiñe el ojo o tuerce la boca, como que no le agradas, así que mejor hay que retirarnos a tiempo, pero también no enojarnos, pedirle a Dios que la persona cambie en su forma, en sus gestos, en su manera de ser. Primera de Pedro 4:16.
Pero si alguien sufre por ser cristianos, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Pues yo creo que aquí, en lugar de avergonzarnos por el Señor, debemos de avergonzarnos por nuestras actitudes al participar en este tipo de cuestiones que son del mundo y que son malas y que no son edificantes para nosotros. El hecho de ser cristiano implica mucho más que simplemente creer en Dios o ir a la iglesia cada domingo. El verdadero cristiano o creyente son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, se han arrepentido de sus pecados y buscan vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Tienen una relación personal con Dios y se esfuerzan por vivir una vida piadosa basada en el amor, la humildad y la justicia. En el mundo actual, la idea de sufrir por nuestra fe puede parecer extraña e incluso irracional. Sin embargo, hay muchos lugares donde los cristianos son perseguidos y discriminados por su fe. En algunos lugares pueden incluso ser encarcelados o asesinados por su creencia en el Señor. Sufren porque son discriminados en el trabajo, en su familia, en la escuela y otros lugares por su fe. En muchas pláticas hemos sabido que como cristianos a veces ya no nos llaman a participar para ser el padrino de, o ser el padrino de, en fin, son cosas que nos rechazan. Nos dicen que porque nos espantamos, ¿verdad? Con esas prácticas. Y no, hermanos, yo creo que el mismo Espíritu de Dios te llama a que no participes, que ya lo vayas dejando, que ya lo vayas olvidando, porque vamos sufriendo una transformación más y más cercana a nuestro Señor. No sufras, hermano, por si te rechazan, ni hablar. Algún día se presentará otra oportunidad. Tomamos esto, no se acaba. Pero si participamos, hermanos, debemos saber en qué participamos, ¿verdad? Tener esa sabiduría, esa decisión, esas acciones para podernos retirar a tiempo del lugar que nos hayan invitado. Esto no quiere decir que rechacemos siempre las invitaciones. Si vamos a ir en otro plan, en el plan de Dios, no en el plan del mundo. Entonces, sí, cuidarnos nada más. En algunos lugares pueden ser incluso ser encarcelados o asesinados por su creencia en el Señor. El apóstol nos insta a no avergonzarnos, sufrir por ser cristianos, sino glorificar a Dios en lugar de sentir vergüenza. Es un desafío a no avergonzarnos de nuestra fe, incluso en momentos de sufrimiento y dolor. En lugar de sentir vergüenza, debemos de glorificar a Dios y vivir una vida que honre su nombre. Recordemos que nuestros sufrimientos no es permanente y que nuestro testimonio puede tener un impacto duradero en la vida de otros. Este llamado a la valentía en medio de la adversidad no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también inspira a otros a buscar un camino de amor y restauración. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan
contra el Evangelio de Dios. Es un versículo llamado a la reflexión y a la acción por parte de aquellos que nos decimos creyentes del Señor. Nos muestra la importancia de que la Iglesia se someta al juicio de Dios. Para que de esta manera pueda limpiarse de sus impurezas y ser más efectiva en su misión. Nos recuerda que la casa de Dios es la Iglesia y por lo tanto debemos ser los primeros en someternos a su juicio. El juicio de Dios no debe ser temido, sino más bien debe ser visto como una oportunidad para crecer espiritualmente y para corregir nuestras fallas e imperfecciones. El apóstol pregunta, ¿qué será del destino de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de obedecer a sus mandamientos y seguir sus enseñanzas y cómo esto puede afectar nuestro futuro. Debemos ser conscientes de nuestras propias acciones y errores, ya que debemos buscar la corrección y el control. Aquellos que no se someten al Evangelio de Dios pueden enfrentar consecuencias impredecibles. Además, debemos ser críticos de la iglesia en la que estamos, identificar sus debilidades y trabajar para fortalecerla. Si deseamos ser una fuerza efectiva de cambio y de bienestar en el mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. Ser conscientes de que nuestra fe no es una garantía para evitar el sufrimiento, sino más bien una guía para atravesar los difíciles momentos de la vida. Para someternos al juicio divino es necesario que comencemos por analizarnos a nosotros mismos y nuestras acciones. Debemos estar preparados para recibir cualquier crítica constructiva que se nos pueda hacer y estar dispuestos a cambiar lo que necesitamos para mejorar nuestra vida espiritual. Qué importante es cambiar en este mundo y también en nuestra vida espiritual. Muchas veces oímos el consejo, oye, a ver, ¿cuándo vas a cambiar? Mañana. Ay, después, déjame pensarlo a ver si puedo cambiar. Y no de casa, sino de actitudes. Por lo regular, los humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar. Y como dicen, nosotros no podemos solos. Es algo que tiene que venir desde muy adentro para poder cambiar. Yo cuando me casé con mi mujer, yo antes que la conociera, pues igualmente tenía muchos amigos de cada 8 días, ya saben, la banda de Nesa. Pero cuando me casé empecé a dejar cosas, entre ellos a no juntarme con ellos, a cambiar. Que muchas veces los amigos te dicen que eres ya un mandilón, ¿verdad? Porque ya no estás con ellos. Pero no me importaba. Estaba con quien quería estar, que era mi mujer. Y ya. Y así fue como me fui alejando, cambiando. Pues sí, los saludaba, los llegaba a ver de vez en cuando. Y llegó el momento en que pues ya perdí contacto de algunos de ellos. Algunos han muerto, otros siguen vivos. Pero yo veo que su vida sigue, algunos igual. Cambiar para tener un beneficio cuesta trabajo. Cambiar en la vida cristiana cuesta trabajo. No es fácil dejar nuestros santos,
nuestras herencias no es fácil. Y como decía, cambiar nuestra vida no a 360 grados, porque regresaríamos al mismo lugar, sino cambiarla 180 grados. ¿Qué es esto? ¿Qué es la mitad? Para que espiritualmente, pues, hagamos ya cosas buenas que agraden al Señor, y aunque desagraden al mundo, porque pues al final de cuentas, ¿qué es lo que te importa más? ¿El mundo o estar con el Señor? Así que cambiemos por lo bueno, por lo bonito, y hasta diríamos por lo barato, porque ya ha sido pagado. No pagas nada. Lo único que tenemos que hacer es servir al Señor. Se nos invita a mirar profundamente en nuestro interior y cuestionar nuestras propias acciones. En un mundo de tentaciones y distracciones, a veces olvidamos que el verdadero crecimiento espiritual comienza con la aceptación de nuestras fallas y la disposición a mejorar. Nos anima a abrazar el juicio divino, no como un castigo, sino como un camino de purificación y el fortalecimiento de nuestra fe. No temamos, hermanos, al juicio divino del Señor. Primera de Pedro 4:18. Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Muchas veces se enfatiza que Dios es amoroso y misericordioso, pero también es justo. Y se nos presenta una reflexión sobre la justicia de Dios y cómo ella afecta a los justos y a los pecadores. La frase, si el justo a duras penas se salva, lo que nos lleva a una pregunta importante. ¿Quién es considerado justo según la palabra? La respuesta es que nadie, pero nadie es justo por sí mismo. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Aquí nos resume muy bien la realidad acerca de nuestra situación como seres humanos en relación con Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una realidad, no solo en la vida del incrédulo que no conoce a Dios, sino también en la vida de los creyentes. Nadie es perfecto. Todos tenemos fallas y debilidades que nos alejan de la voluntad de Dios. La Biblia es clara en señalar que el pecado trae muerte, tanto física como espiritual. La muerte física se refiere a la separación definitiva del cuerpo y el alma, mientras que la muerte espiritual se refiere a la separación de Dios y la inhabilitación para disfrutar de la vida eterna en su presencia. Pero aún así, aquellos que han puesto su fe en Cristo son considerados justos a través de la obra redentora de Él. La justificación es un acto de Dios donde Él declara al creyente como justo y lo reconcilia consigo mismo. En la carta a los Romanos 5:1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un acto en el que Dios declara a una persona justa y libre de culpa de sus pecados. Esta justificación no se basa en las buenas obras que hayamos hecho, sino en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en el Señor, nuestros pecados son perdonados y somos justificados por Dios. Este es un regalo que no podemos obtener por nuestros medios, sino que se nos concede por la gracia de Dios. ¿Qué pasará con el impío y el pecador? Es decir, a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La justicia de Dios requiere un castigo por el pecado, y aquellos que no han confiado en el Señor para obtener la justificación tendrán que enfrentar la ira de Dios por sus pecados. La consecuencia de ello no solo es la muerte física, sino la eterna separación de Dios en el infierno. La justicia de Dios es real y aquellos que han sido justificados todavía enfrentarán dificultades en esta vida y tendrán que rendir cuentas ante el tribunal del Señor Jesucristo. Recordar que la justicia de Dios es real y tiene consecuencias tanto para los justos como para los pecadores. La obra redentora de Jesucristo es la única forma de obtener la justificación y la salvación. Nuestra fe nos llama a vivir con integridad y amor, recordando que somos justificados por Él y que su justicia nos guía hacia una vida llena de esperanza y de propósito. Primera de Pedro 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Para muchas personas, la idea de sufrir o padecer puede resultar desalentadora. Sin embargo, el apóstol nos habla de algo mucho más profundo, que implica en que todo lo que nos sucede está dentro del plan de Dios. Esto no significa que el sufrimiento sea algo deseable, sino que Dios lo permite para que podamos crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Podemos pasar por momentos difíciles que son el resultado de nuestro propio pecado o de acciones equivocadas que hemos tomado. En esos casos, la solución no es resignarnos a sufrir, sino buscar el arrepentimiento y pedir oración y ayuda de Dios para enmendar nuestros errores. Entregarnos a Dios nos ayuda a mantener una actitud humilde y de confianza en Él. Cuando nos aferramos y lo queremos hacer por nosotros mismos, nos volvemos esclavos del miedo y de la ansiedad. Pero cuando reconocemos que Dios es nuestra guía y protector, podemos respirar en una paz profunda y duradera, que nos permite enfrentar incluso los momentos más difíciles con serenidad y esperanza. Se nos anima a hacer el bien incluso en medio del sufrimiento. Esto es difícil en momentos de dolor y frustración. No podemos centrarnos en nosotros mismos
y olvidarnos de los demás. Pero hacer el bien puede ser una fuente de gracia y de sanación, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Para hacer el bien es necesario de grandes gestos. Nuevamente leo, para hacer el bien no es necesario de grandes gestos, de grandes alardes o de acciones heroicas, sino basta con una sonrisa, una palabra de aliento, un saludo, un gracias, tender la mano a la persona caída que está pasando por momentos difíciles. Se nos recuerda que en medio del sufrimiento podemos encontrar oportunidades para crecer en amor y en generosidad. A veces el dolor puede sentirse abrumador, pero es en esos momentos de dificultad donde nuestras almas pueden encontrar refugio en la inquebrantable confianza con nuestro Creador. Al dejar las preocupaciones en sus manos y perseverar en hacer el bien, descubrimos que, aunque la vida sea dura, también puede estar llena de actos del amor y de la luz del Señor. Amén. Así que, hermanos, doy por terminado esta predicación y esperemos que se nos haya quedado pues muchísimas cosas y que entendamos y comprendamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en su obra. Y que si sufrimos por el Señor, pues debemos alegrarnos. En lugar de quejarnos muchas veces, que es lo que tenemos como humanos, es quejarnos por lo que nos pasa, lo bueno o lo malo. Pero también tenemos esa decisión de no buscar lo malo, sino de hacer lo bueno. Así que, hermanos, pídale a Dios sabiduría, guía, amor, misericordia para su iglesia, para el prójimo y para ti mismo. Amén, hermanos, voy a orar. Dios Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, por la advertencia, por la exhortación, por el ánimo, por el gozo que debemos de tener, Señor. Porque sabemos que tus caminos no son los caminos del hombre, sino son caminos tuyos, Señor. Que sabemos que caminar contigo vamos a encontrar muchísimas cosas difíciles, muchas situaciones, dificultades, pero al final de cuentas vamos a poder llegar al final ante tu presencia, siempre caminando con nosotros, Señor. Te damos gracias por habernos escogido, por haber sido parte de esa gracia que tú nos has dado, Señor. Te pido que en nuestra vida siempre esté tu Espíritu trabajando en nosotros para poder tomar decisiones sabias, para hacer acciones sabias hacia tu iglesia, hacia mis hermanos y hacia nosotros. Te pido, Padre, que siempre nos pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, humillarnos, ser obedientes y sobre todo tener fe en tu Hijo Jesucristo. Y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo.